Le damos la bienvenida a otro episodio más en The Podcast. Hoy cerrando temporada número 4 y yo creo que vamos a hablar con una persona. Primero, un amigo, hace muchos años desde la universidad. Además estudiamos juntos fuera, trabajamos juntos también. O sea que muchas cosas. Lo más importante es que él vive fuera de República Dominicana, pero aún así buscamos la forma de mantenernos en contacto. Y está de visita esta vez y aprovechamos la ocasión justamente para poder entrevistarlo. Mi generación, probablemente los que están un poquito más hacia atrás, los que están un poquito más hacia adelante, lo conocen como el Mecanicazo. Bienvenido, Rubén. Pero suéltame. Por eso hablé de una generación, porque mucha gente no sabe eso. Entonces, nada, ese nombre artístico yo no sé si se mantiene o se perdió en el tiempo. Ya se perdió ya. Rubén Lora, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por invitarme. No tenía idea que iba a terminar sentado aquí yo. Yo sí tenía la idea de que en algún momento tú ibas a terminar sentado aquí. Yo lo que no sabía era cuándo tú venías a República Dominicana. Y desde que tú me lo dijiste, yo dije, no, espérate. A Rubén hay que llevarlo, porque Rubén es parte de una historia que aquí hemos contado. Y es el CAD en la República Dominicana. O sea, quieras o no, Rubén es parte de esa historia. Pero, antes de que arranquemos por ahí, vamos a hablar de quién es Rubén. Un poquito de... Todo el que llega aquí siempre dice, bueno, yo me animé a estudiar diseño o ingeniería mecánica porque yo desbarataba carritos, le quitaba la pila, lo desarmaba. Me imagino que la historia tuya no va muy lejos de ahí. A mí me llamaba mucho la atención lo de inventar cosas. Crear. Pero como yo lo veía desde el principio, era más desde el punto de vista de crear objetos, cosas. Y yo lo que quería era ser inventor. De hecho, para mi gran decepción, no existía una carrera de inventor, ¿sabes? Y investigué todo lo que pude y mis finalistas fueron ingeniería mecánica y diseño industrial. Y yo le escribí una carta al director de ingeniería mecánica y al director de diseño industrial en INTEC por separado, diciéndole, quiero que me orienten con cuál de estas dos carreras ustedes creen que me pega más, digamos. Yo me veo así, esto es lo que me interesa y en tanto tiempo lo veo así. Y los dos me respondieron ingeniería mecánica. Ok, ya te pusieron claro el panorama. Sí, pero yo desde el principio tenía interés en el diseño también. Yo tengo interés en muchísimas cosas. Yo he hecho muchas cosas que son muy diferentes, no tienen nada que ver una con la otra. Y empecé temprano también. Yo empecé a trabajar a los 13 años. A lo mejor la gente no se lo imaginará, pero yo trabajaba en una editorial diagramando libros. Sí, la gente iba a mi casa, autores, a que yo les diagramara su libro, y ahí me tenían con 13 años hasta tardísimo en la noche, después de que yo llegaba de la escuela a hacer tarea, a trabajar con eso. Después era subiendo el Diario Electrónico Dominicano, que fue el primer periódico electrónico del país, era yo que lo subía. Eso significaba que a las 6 de la mañana tenía que estar subido ese periódico en internet. ¿Todos los días? Todos los días. Yo era pana del guachimán de la escuela, pues yo llegaba tempranísimo, siempre. Me iba caminando de ahí a la escuela. Después, en otra revista, yo también lo diagramaba y cuando mandaban las ilustraciones, entonces yo también las coloreaba. Sí, lo último de la tecnología era que tú escaneabas los dibujos blanco y negro, entonces en la computadora uno lo coloreaba. Probablemente de las primeras compañías que estaban haciendo eso con Macintosh. El punto es que eso me desarrolló un sentido de la responsabilidad con el trabajo con relación a clientes. No era un hobby. Fue algo que me formó en cierta parte. Y bueno, cuando llegué, bueno, debo decir que en ese proceso yo aprendí Photoshop 2,
Óyeme, ¿por cuál vamos? ¿Hace mucho? Sí. Photoshop 2, Freehand, que ese es como el abuelo de Illustrator, era Macromedia Freehand. PageMaker, que es el antecesor de InDesign. FileMaker, todos esos software dinosaurios que era lo mejor que había para diseño gráfico en aquel momento. Pero diseño. Y siempre me llamó la atención el diseño también. Bueno, eventualmente estudié ingeniería mecánica. Ahí los conocí a ustedes. Sí. A mi hermano Joima también. El equipo, ¿verdad? ¿Tú te acuerdas? Tú y yo llegamos a tomar 2 materias juntos. Que yo sé que fueron más, pero yo me acuerdo de 2 específicamente. Un laboratorio de química y matemática 2, y creo que fue solamente, que era la matemática donde estábamos los que o la habíamos reprobado o la habíamos retirado y buscábamos un profesor un poquito más amigable. Yo no sé si tú te acuerdas del profesor que nos tocó, que se llamaba Rafael Vallejo. Sí. Era como... Me suena el nombre, pero... Como extranjero, español, algo así. Sí. Y nos fue bastante bien con él. ¿Qué tal te fue a ti con las matemáticas de ahí en adelante? Bien, me fue bien con todas. Cálculos. Sí, y después cuando llegué a Suecia, yo empecé a hacer esa maestría después de que yo había salido de la universidad. La última vez que yo había visto lo que me estaban dando en la maestría de matemática hacía 9 años. Entonces, yo llego ahí con un grupo de estudiantes que acaba de salir en el trimestre anterior, que están fresquecitos de todo eso, a coger una especie como de resumen de 4 años de cálculo en 3 o 4 meses. Y eso era como una sobrecarga de información. Además, yo aprendí inglés para ir a hacer esa maestría. Así que para mí era como doble trabajo. Yo lo que hacía era que cogía una grabadora, grababa las clases que eran muy, muy teóricas. Había una que se llamaba Diseño de Ingeniería. El profesor hablaba muchísimo. Entonces, Pero espérate. Tú te me estás adelantando porque tú te estás yendo 10 años, 9 años de la universidad a Suecia y en ese lapso de tiempo pasaron muchas cosas. Bueno, trabajamos mucho. Trabajamos mucho. Bueno, salimos de la universidad, fuimos al SPIM. Sí. ¿Cómo fue tu historia con el SPIM? ¿Cuál era el SPIM? El Summer Program in Manufacturing en Rochester Institute of Technology. Eso fue... Porque Joima dice en la entrevista, yo no estaba en el plan en algún momento. Rubén estaba en el plan de ir a Rochester. Yo creo que también fue último momento. Fue también una oportunidad. Espero no equivocarme, pero creo que fue mi querido amigo Manuel Poole Johnson que me dijo, mira, esto existe. Y creo que la situación era como, quedan estas vacantes que se van a desperdiciar y yo creo que tú eres un buen candidato. Como interésate, aplica. Era algo así como de último momento. Y eso significó algo muy importante, pivotal, en mi carrera, porque cuando yo regreso de eso, en una actividad que estaban haciendo en el ITLA para recibir al grupo que fue a Rochester, estaba Sergio Grullón, y yo no sabía quién era él, pero nos pusimos conversación, empezamos a hablar, y la conversación empezó a fluir, y los dos bastante entusiasmados en la conversación, y en un momento él me dice, ¿tú has escuchado hablar de la beca de mecatrónica para ir a Taiwán? Y yo, no. Dice, tú deberías aplicar. Él no me dijo que él estaba relacionado con eso, nada. Él me hizo ese comentario, y yo me... Pero él sí sabía que tú acababas de llegar del programa de manufactura. Sí, porque yo estaba ahí porque era uno de los que había ido a Rochester. Y tú deberías aplicar. Por cierto, el deadline es mañana. Ok. Entonces yo me fui a mi casa, averigüé de qué se trata esto y al otro día yo estaba en el ITLA porque para nosotros había que tomar
primero 3 exámenes como básicos de aptitud o algo así. Y yo me aparecí en el ITRA como a las 3 de la tarde a llevar los documentos. Yo no sabía que había que tomar los exámenes. Yo sabía que había que mandar los documentos. Mira, aquí están mis documentos. Ah, ok, tú cogiste el examen. ¿Qué examen? Ah, tú tienes que coger 3 exámenes. Y cerramos a las 5. Y yo, bueno, dámelo. Ah, pues siéntate ahí. Me senté ahí. Le saqué como 300 a los 3 exámenes y me dijeron, ok, te tenemos en la lista. Y no te dijeron como le dicen típicamente el dominicano, yo te aviso, yo te llamo, y esa llamada nunca llega. La llamada sí llegó. La llamada sí llegó. Y entonces después de eso fueron los exámenes a donde conocí a mi querido amigo Momego, Miguel Omar Messina Gómez. González, que no te mate. González, Miguel Omar Messina. Un abrazo. Sí, ahí estuvimos en una nave en Infotep. Todos pasamos por ahí. Uh-huh. Creo que ese mismo día estaba Joan también ahí, me parece. Joan Pimentel. Joan Pimentel, que entonces los conocí. No nos conocimos, que nos presentamos ese día, pero estábamos creo que los 3 estábamos el mismo día. Recuerdo a Omar porque estaba cerca de mí. Y después de eso, pues el resto de las entrevistas que hicieron todos ustedes también en el ITRA. ¿Tú conocías el ITRA antes? No. ¿Tú no tenías idea de qué había ahí, qué se hacía? Yo recuerdo que en la conversación, yo noté que él quería hablar mucho sobre como principios, como cómo eres tú como persona. Yo notaba que lo que él quería entender no era si yo sabía, ya él entendía que yo podía hacer el trabajo. Era como tratar de conocerme como persona. O sea, la aptitud profesional, técnica, era más que obvia. Lo que queremos es conocer la aptitud personal, habilidades personales, cosas así. Sí, no, pero que entiendo también que antes de ese grupo, hubo un grupo que mandaron para algo de telecomunicaciones y de ahí hubo uno que trató de quedarse ilegal en Canadá o algo así y hubo que deportarlo. Entonces, él entiendo que quería ser más cuidadoso con a quién mando yo. Tengo que tener seguridad de que claro, no se me van a quedar porque ya. Porque es una delegación que representa al país. Y bueno, al final de esa entrevista él me dijo, tú tienes que ir. Y así empezó lo de Taiwán. Que tú tenías a Omar sentado al lado tuyo y yo no sé si te pasó como a mí, que yo no sabía, digo, yo sí sabía, que era como una especie de competencia. O sea, al final terminamos siendo 2 por área, pero era compitiendo contra el otro, en cierto modo. Pero por ahí pasó muchísima gente. Sí. Fue un examen nacional abierto. Y de ahí eligieron al grupito de 13. 13, los 13 que fuimos. Claro. Así que fue un privilegio haber estado en esa selección. ¿Tú sabías a qué área ibas cuando te seleccionaron? No. Pero ya tú venías en el mundo del diseño, obviamente ya tú eras profesional, pero las herramientas que se estaban promoviendo en ese momento, la 2D, la 3D, la de manufactura, ¿tú tenías algún tipo de experiencia previa? Era sobre todo con relación a lo que yo había visto en el programa, estaba lo de Mastercam, que yo lo acababa de ver en Rochester. Vimos alguito, sí. Entonces, ahora me falla la memoria, pero yo creo que había que elegir a cuál era el área que uno quería ir. Por eso no estoy seguro, pero como yo acababa de ver CAM, elegí CAD-CAM. Espero que no me equivoque y que venga alguien y que me desmienta. Yo creo que fue así, creo que fue así. Sí, pero elegí CAD-CAM y pasamos todos los exámenes porque el examen se parecía en cierta forma a lo que habíamos hecho en Rochester y lo teníamos bastante fresco también. Y tampoco tenía ningún problema con el resto de lo que se hacía en la computadora porque yo tenía ya para esa época como casi 10 años trabajando con computadora, cosas relacionadas con diseño. Interesante, cuando llegamos a Taiwán fue el punto de que el programa para el periodo completo que nos querían dar, Omar y yo lo completamos así. Te digo que antes de que pasara el primer mes no tenían nada que enseñarnos.
Sí, ellos dijeron, pero es que este era el programa del curso entero y ya ustedes lo hicieron. Porque nosotros no fuimos a barajar. Es decir, nosotros fuimos bastante enfocados en que nosotros vinimos aquí a romper. Nosotros venimos aquí a representar nuestro país. Aprender todo lo que nos aprender todo lo que nos pongan en la mano. Y cuando llegue ese momento, entonces el profesor lo que hace es decir, ¿qué ustedes quieren saber? Yo le voy a buscar profesores para que le enseñen lo que ustedes quieran saber. Y cuando te dan un menú así, Omar y yo empezamos a pedir. A la carta. Tan. Al final, de un profesor pasamos a tener 11 profesores en total. Ahora, eso fue algo que se repitió en más áreas, porque nos pasó a mí, a Figueroa también. Creo que le pasó también a los muchachos de Molde, a los de CNC. Como que no es que el programa se acabó, es que había hambre de aprender y de sacarle jugo y el provecho a todo lo que esos profesores con muchísima experiencia nos pudieron haber dado. Además de la visita a las empresas, el famoso tour de una semana. Yo siempre hablo con mucho orgullo de ustedes, del grupo. Yo fui parte de eso, pero yo me siento orgulloso del empeño que se le puso. Recuerdo que el director de esa institución educativa nos sacó aparte y nos entregó como un reconocimiento, diciendo algo como que ustedes han sido el mejor grupo que ha pasado por esta institución. ¿Tú te recuerdas? Un ejemplo de verdad. Ahí están las fotos. ¿Quién tiene ese reconocimiento? Yo tengo el mío. Digo, creo que hubo un reconocimiento general. Sí. Pero también hubo como un diploma o algo personal. Luego de cumplir el general, no sé si lo tenga Carlos Díaz, a lo mejor, o se quedó en el ITLA, quién sabe. Pero fue una muy buena experiencia. Es decir, nosotros veíamos otros estudiantes en las aulas que comiendo, oyendo música, y nosotros ahí, faltaban cosas que darnos. De hecho, cuando regresamos todos a dar clases, y ellos mandaron un grupo de profesores supuestamente para asistirnos a nosotros a dar clases, descubrieron que no tenían nada que hacer, porque nosotros sabíamos todo lo que se suponía que ellos nos enseñaran. Y se pasaron un año sabático. Más o menos. Pero recuerda que, por ejemplo, todo vino de allá. Los folletos, los manuales, y todo estaba en mandarín. Y los profesores no sabían español, lo que nos enviaron. Ellos sabían algo de inglés. Pero lo que tú dices, o sea, ya con todo y que llegaron en otro idioma y que teníamos la profesora ahí, no fue muy necesario. Pero ahí también entra el valor de que nosotros instalamos todo nosotros mismos. Eso también. Sí, no había nada que no funcionara ahí que nosotros no pudiéramos encontrar y resolver. Porque lo hicimos con nuestras manos. Es decir, el cableado lo hicimos nosotros. Poner las máquinas, conectarlas, posicionarlas. Sí. La CNC que tuvieron que romper una de las paredes para poder entrarla. Figel instaló todas las imágenes de todas las computadoras uno a uno. O sea, fue todo literalmente. Sí. Yo siempre, cuando a mí me preguntan... Rafael. Por favor, Rafael. Cuando a mí me preguntan, cuando voy al ITLA o algo así, digo, sí, eso, todo lo que está aquí, yo, de alguna manera, yo y 12 más estuvimos involucrados. De sacar las máquinas de los furgones. Yo no sé si tú recuerdas esa parte también. Sí, los furgones los paraban allá afuera. En el parqueo ahí, que no tenían todos los árboles que hay hoy, toda esa mata. Como 8 o 12 furgones. Eran como 10 o 11 furgones, una cosa así. Y arrancamos a dar clases. ¿Tú tienes alguna anécdota en particular de Taiwán? Pues yo me acuerdo, tú llegaste con un pie enyesado, ¿no? Sí. Pues yo siempre tuve la duda de si fue allá o si fue desde aquí que te tocó. Fue en República Dominicana. Jugando, haciendo deporte, salté, caí arriba del pie y hice luxo, pero se hinchó. Y estando en Taiwán, las clases en las aulas eran sin zapatos, ¿tú te recuerdas? Sí, descalzo. Había que ponerse como una pantufla, una cosa que te daban. Una chancletita. Sí, pero el punto es que no era con zapatos. Y eventualmente el profesor me vio ese pie hinchado, que se estaba poniendo negro, y básicamente me agarró por una mano y me dijo, muchacho, ven para acá. Te llevó donde el médico chino, literalmente. Me llevó literalmente donde el médico chino. Y esa gente eran como una especie de quiropráctico. Y me pusieron una toalla alrededor del tobillo, me acostaron boca arriba. El tipo, que no hablaba nada ni de español ni de inglés, le pidió a dos más, uno que me agarrara, como, agárrenlo ahí, que no se mueva.
Uno aquí, otro en una pierna y él agarrándome el tobillo con la toalla. Y me hizo así. ¡Cran! Sonó, fue como... Sonó como así. Y yo sentí como Terminator, como la lucecita que se iba poniendo roja. Uy, y abre otro. Y después él se queda mirando así y me dice, no va a llorar. O sea, le esperaba algo así. Sí, sí. Yo le dije, bueno, si yo hubiera sabido, te digo que sí, ¿verdad? Pero no, todo muy bien. Y después de eso, unas semanas de rehabilitación y me mandaron a la clínica regular. Después de que ya yo podía caminar, me hicieron acupuntura también y eso. Pero me trataron muy bien. La institución educativa se encargó de esa parte médica. Ah, yo no me sabía esa parte. Sí. O sea, ellos cubrieron Ellos todo. Fue iniciativa del profesor llevarme a ese sitio y la institución educativa cubrió eso. Wow. Digo, si lo sabía no me acordaba también, hace tanto tiempo ya. Después la yo creo que la rehabilitación en el hospital regular la pagué yo, pero eso ya yo caminaba. Era para poder correr y saltar. Digo yo, ¿tú te acuerdas que las habitaciones de nosotros quedaban como en un alto? Sí. Bastante alto. Sí. O sea que todos los días nos turnábamos a ver quién llevaba a Rubén. En silla de En ruedas. la silla de ruedas, subiendo esa cuesta. Sí. Bajando no había preocupación. Igual, la preocupación era que tú te no fueras ahí de largo, sin freno. Ahora, a pesar de toda esa dedicación, uno nunca perdía como el toquecito dominicano porque poníamos música. La bulla en la guagua, en el metro, siempre había un escándalo. Sí. Pero bueno, después regresamos a República Dominicana a dar clase. Primera vez. Tú nunca habías dado clase. No. O sea, tú te estabas entrenando con lo que venía de Taiwán. Claro. Antes de pasar ahí, hay un tema importante. O sea, la parte del programa de ustedes, fuera de lo que competía inicialmente y después lo que ustedes vieron más adelante, ustedes tuvieron mucho sobre proceso de diseño con específicamente con ProEngineer en esa época. Vieron lo de Mastercam también. Entonces, es como que ustedes se especializaron mucho en esa área. Sí, y lo de ProEngineer tenía como una inclinación bastante ingenieril, porque en comparación con SolidWorks en aquella época no era tan user-friendly para nada. Eran muchos menús, pero tenía mucha facilidad para tú controlar cosas con ecuaciones y cosas así. Y tenía esa inclinación, pero nosotros ahí aprendimos sheet metal con eso, aprendimos muchísimas cosas con eso. Y lo de Mastercam, pues lo habíamos visto desde antes, simplemente expandimos y entendimos mejor cómo conectar el software de CAD con el de CAD-CAM. ¿A ustedes le tocó Alan también en Mastercam o otro profesor? No. Otro, Yo no recuerdo. Yo creo que Alan fue solamente dedicado a Alvin y Arimendi. dedicado y a Joan. Sí. Se lo cogieron para ellos solos. Pero, bueno, sí, ProI, aquí ya cuando empezamos a dar clases, en algún momento, yo creo que en algún momento también dimos SolidWorks. Sí, sí. Sí, se daba AutoCAD, SolidWorks, ProI. Inventor. Inventor se llegó a dar también. Pero Inventor eso eran tú y Rafael. Exactamente. Entonces Mario y yo éramos ProI y Solid, pero ustedes daban Solid también. Sí, Solid tenía era una oferta abierta. Uh-huh. Pero ese primer grupo que nos tocó no era un grupo como que de educación continuada. Era el grupo que venía de Santiago. No sé si tú te acuerdas. Que era un grupo de muchachos. Se quedaban en la Villa Olímpica. Se quedaban en la villa. Y estaban haciendo una especialización. Creo que pasaban por muchas áreas. Por la de ustedes, por la de nosotros. Moldes, CNC y cosas así. Sí, sí. Pero eran niños. O sea, eran muchachos que tenían, ¿qué? 16, 17 años en ese momento. Sí. Pero por ahí pasaron muchos grupos bastante diferentes. Ya después sí, pero ese primer grupo fue como que un gran reto. Y muy buen grupo, por cierto. Sí. Ahí en ese grupo era que estaba el soldado. Víctor. Sí. Ese. El soldado, el guano. No sé si te acuerdas de él. Todo, un grupo de personajes, todo, pero muy buenos todos. Todos muy buenos y muy aplicados esos muchachos. Después vino la promoción, el grupo que llegó becado
que para mí fue un grupo que me marcó, diría yo, porque el TEC de Monterrey hizo un concurso, de los 100 mejores de Latinoamérica, donde repartían exámenes y las 100 mejores notas tenían entonces acceso a una beca de 5 años por $95,000. Y este grupo de jóvenes que llegó becado a ITRA, si no tenían recursos para la educación que estaban tomando en el ITRA en primer lugar, mucho menos para lo que pudieran tener en el TEC de Monterrey. Claro, primero hay que decir que de las 100 mejores notas de Latinoamérica ese año, 13 eran de República Dominicana y 11 de esos eran los estudiantes de nosotros. Y se fueron. Pero no se fueron tan fácilmente. No, porque exacto. Ahí hubo gente, Rosalía, que llegaban con los pies hinchados de caminar buscando ayuda para el patrocinio, porque la beca era solamente por la parte educativa, pero la manutención tenían que conseguirlas ellos. Los libros tenían que comprarlos ellos. Ellos no tenían ni para el pasaje, ¿ok? Entonces, buscaron ayuda en muchos lugares, no le dieron ayuda. Y ellos vienen donde mí cuando faltaba como un mes solamente para montarse en un avión e irse. Sí, estamos hablando de que uno de esos muchachos, que fue campeón juvenil de matemática, fue donde la delegación del TEC de Monterrey a devolver su beca, diciendo, dénsela a otra persona porque yo no la puedo aprovechar. A ese nivel, ¿no? Cuando me lo dijeron, bueno, para mí, yo estaba realmente indignado de que nadie entendiera el valor de lo que esos muchachos habían hecho. Sí, estamos hablando de que ellos están poniendo a República Dominicana en el mapa de la calidad educativa de Latinoamérica. Y entonces yo me fajé a hacer llamadas, llamé a todo dueño de compañía que yo pude encontrar, y ahí había gente llorando del otro lado del teléfono junto conmigo, porque yo estaba convencido de que ese grupo merecía que lo apoyara. Y eventualmente se consiguieron becas, no becas, pero patrocinadores para cada uno de ellos, y se fueron todos. Y después de ahí, algunos me mandaban las notas. Por más de un año estuvieron mandándome notas, algunos. Ahí supe yo que, creo que fue Volques y alguien más, no recuerdo, que ganaron el mejor estudiante del TEC de Monterrey en ocasiones diferentes, como primer y segundo lugar. Sí, ese grupo... ¿No decepcionó? No decepcionó, para nada. Para nada. Y yo estaba convencido del valor de esos muchachos, que es que aquí hay mucho talento. Hay más un problema de oportunidades, ¿verdad? Pero aquí hay mucho talento y me consta. Sí, algo que aquí justamente en el podcast lo hemos dicho una y otra vez, lo vivimos repitiendo. Talento hay y sobra. Muchas veces hay que descubrirlo, muchas veces hay que darle la oportunidad, como lo que tú acabas de mencionar. Y es una pena que muchas veces se pierdan oportunidades simplemente porque no aparece esa forma de extender la ayuda. Rubén y Suecia. ¿Qué sucede con Suecia? Bueno, la vida es interesante, porque después de que yo le conseguí a ese grupo que se fuera al TEC de Monterrey por 5 años, con su educación, con su manutención pagada, yo fui a la que se llamaba CECIT en aquel momento, ¿no? La Secretaría de Estado de Educación. Esa misma. Buscando una beca para yo hacer una maestría que es mucho más corta que el programa de 5 años que ellos fueron a hacer en Suecia. Y me dijeron que no. Porque en ese momento yo ni siquiera lo cuestioné. Yo, oye, terrible. Me dijeron que no, ¿no? Y como son las cosas de la vida, ese mismo día, Jay Valverde, mi amigo Jay de la universidad, me pasó a visitar y me dijo, pero pregúntale cuántos sí te pueden
aprobar como una beca. ¿Y por qué yo no había preguntado eso? Fui, pregunté, me dijeron, y yo, bueno, yo lo cojo. No era suficiente para el programa completo, pero yo lo cojo. Y yo me fui sin todo el dinero a hacer mi maestría. A mí se me acabó durante la maestría el dinero. Pero con la suerte, bueno, uno mismo hace la suerte, ¿no? Pero con la suerte de que ese mismo mes que se me acabó el dinero, yo terminé el proyecto de término de simulación de solidificación de piezas de fundición, una de las materias que estaba tomando allá. Yo terminé ese proyecto 2 meses antes que el que terminó segundo. Y cuando el profesor... Y a mí me parecía que había un problema, que estaba mal planteado el trabajo. Cuestioné al profesor. El profesor eventualmente me explicó y yo le dije, bueno, si es así, pues no solamente hay que cambiar esto. Y todo funcionó frente al profesor. Y él me dijo, yo quiero que tú hagas una tesis para mí. Y yo le dije, pero ya yo se la prometí a otro profesor que me ofreció lo mismo. Bueno, pues yo quiero que tú hagas un trabajo de verano alrededor de un doctorado. Y yo, pero yo no soy metalúrgico, ni soy físico, ni soy químico. Y él dice, sí, pero tiene que ser tú. Ok, y te vamos a pagar por hora. Ahí dijiste, ok, ¿dónde firmo? Entonces, ok, bien. Supongo que ellos no habían trabajado con un dominicano trabajador, ¿verdad? Firmaron eso, se fueron por 3 meses de vacaciones y cuando regresaron me dicen, ¿tú sabes que tú acabas de hacer en 3 meses lo que nosotros le pagamos a una compañía para que hiciera en 1 año? Oh, wow. Nosotros queremos que tú hagas un doctorado con nosotros. Y así me quedé yo en Suecia. Mi intención inicial no era quedarme, pero se me presentó una oportunidad, la tomé. Ese periodo fue un periodo interesante. De repente yo me vi haciendo ciencia. Rubén el científico. Yo me vi haciendo ciencia, publicando artículos científicos. Un proceso bastante interesante, largo, tedioso, pero interesante. Tratar de explicar cómo funciona la naturaleza, ¿no? Y fíjate cómo aprender no pesa. Y yo pude aprovechar en algunos de esos artículos científicos conocimientos de áreas muy diferentes. Por ejemplo, en uno de esos artículos yo utilicé lo que sabía de Photoshop, porque la fundición de hierro tiene el problema del punto de fundición del hierro mucho más elevado que el aluminio, la densidad. Entonces es difícil, tú no puedes ver adentro de una pieza de hierro fundido como esa con rayos X, por ejemplo. Entonces, para estudiar la microestructura, uno tenía que producir muestras. Si yo diseñé y fabriqué mi propio equipo de experimentación y uno fundía el metal, lo vertía, se enfriaba, lo cortaba, lo pulía y le ponía una solución química que uno mismo preparaba y luego lo estudiaba en el microscopio. Cada vez que uno hacía eso, tomaba una foto y luego repetía el proceso y tomaba otra foto. Pero además, las fotos tenían que ser a todo alrededor de la superficie de la pieza. Y yo terminé eran como más de 500 zonas diferentes para una muestra como de ese tamaño. ¿Cómo uno puede terminar viendo el big picture de eso? Terminé haciendo un macro en Photoshop que me empató todas las fotos y por primera vez se pudo ver la microestructura del hierro de esa manera. Y luego utilicé SolidWorks cuando lo corté, lo segmenté y le tomaba fotos a cada capa, ¿no? Y cogí cada una de esas fotos, la importé a SolidWorks, hice un sketch del contorno de cada una de esas, la separé a la distancia de las capas y luego con superficie reconstruí la microestructura del hierro. Eso no se podía hacer con métodos visuales porque no se puede ver. Entonces lo reconstruí así y también eso fue algo innovador que terminó siendo un artículo científico también.
simplemente porque yo había visto SolidWorks, simplemente porque yo desde el 93 estaba trabajando con Photoshop también y cosas así. Sí, que tuviste todas las herramientas en el momento preciso y que uno nunca sabe cuándo va a usar todo lo que uno ha aprendido. Y en algún momento, fíjate cómo a mí nunca se me hubiera ocurrido de que en algo así tú ibas a usar Photoshop. O SolidWorks. Bueno, SolidWorks quizás tú lo ves un poquito más cerca por ser una herramienta de ingeniería, pero Sí. Photoshop, como tú mencionabas hace un rato, es una herramienta gráfica. Sí, sí, pero es una herramienta. Con el mismo martillo uno hace una casa o se maja un dedo, ¿verdad? Exactamente. Volvamos al punto que te me adelantaste al principio, donde tú dijiste que, bueno, yo tenía dos retos, el inglés, por un lado, ¿y cuál es el otro? No, que yo aprendí inglés para ir a Suecia. Y bueno, cuando llegué, era un inglés básico, me costaba bastante, entonces yo ponía una grabadora, grababa la clase, y cuando llegaba a mi habitación, pues yo vivía en una habitación, yo me disparaba el día completo de clase otra vez en la grabadora. Y entonces porque yo tenía que elegir, o yo tomo nota de lo que veo, o me enfoco en tratar de entender, porque me daba trabajo. Entonces yo lo grababa, y después en mi casa, con las notas que había tomado, comparaba. Dice, era eso lo que el hombre quería decir. Entonces me costó bastante al principio, porque mis días de trabajo educativo eran dobles. Pero unos cuantos meses después le cogí el piso, y ya después yo ayudaba a los muchachitos que acababan de salir 3 meses antes. Claro, porque tú eras el que venía con experiencia. Yo me sentía como un abuelo. Había muchachos que acababan de salir de la universidad, estaban haciendo la maestría inmediatamente después. Pero yo terminé en el 98. No, perdón, yo entré en el 98, salí en el 2003. De hecho, la graduación la hicimos en Taiwán virtual. ¿te acuerdas? Claro que sí, claro que sí. Que usamos Photoshop para hacer los montajes, porque no sé si tú recuerdas que Intec no gradúa con toga y birrete, que gradúa con chacabana, en el caso de los hombres. Y nos llevamos una chacabana. Y en ese momento nos graduamos tú, Carlos Díaz y yo. Entonces, para sintetizar, usamos la misma chacabana los tres, tomamos 3 fotos diferentes y después hicimos un merge ahí en Photoshop donde aparecemos los tres como que somos... mi gran graduación universitaria. Con una chacabana prestada. Esa foto llegó a la rectoría. ¿Verdad? Entonces mi papá trabajaba en Intec y me dijo, óyeme, lo que ustedes han hecho allá, eso ha causado ruido aquí. Y cuando yo le expliqué, si tú supieras cómo fue que llegamos a la foto de la chacabana y un montaje del diploma, del título. ¿De quién era la chacabana tuya? Yo creo que era de Carlos, yo no tenía chacabana. Era de Carlos. Era Carlos Díaz. Claro que sí. Que a mí me quedaba grandísima. En Photoshop fue que yo medio la ajusté para que no se viera tipo bata. Muy bien, muy bien. A ver, ¿dónde era que Suecia, maestría, doctorado, una cosa lo que tú pensabas, bueno, otra también, cosa lo que llegó. Sí. Bueno, estaba lo de la dificultad al principio con lo del idioma. Tenía un profesor de matemática que usaba unas pizarras que estaban como superpuestas y después tú las podías mover hacia arriba. Entonces él llenaba 6 pizarras a la vez y la gente volviéndose loca escribiendo y tratando de... Anotando ahí. Entender, sí. Y yo le dije, mira, yo le voy a tomar fotos a la pizarra, me voy a concentrar en entender. Y él no tenía problema con eso. Y yo siempre estaba ahí preguntando, hablando, no me importaba si a alguien le parecía que la pregunta no era una buena pregunta. Al final me funcionó muy bien, porque el mismo profesor me dijo, después de que yo había terminado, que él apreciaba mucho que yo preguntaba lo que él estaba seguro de que todo el mundo quería preguntar. El dominicano, el que vino aprendiendo inglés y repasando matemáticas. Sí, porque si uno va a limitar lo que va a aprender para no quedar mal, para no verse como... Es ridículo. Sí, para mantener la experiencia. El que se va a quedar sin entender soy yo. Entonces a mí no me preocupa eso, no me afecta el ego, ¿verdad? Yo si tengo que preguntar, pregunto, pero el resultado es que al final yo sé más que el que se quedó con eso y cree que se ve bien, ¿no? ¿Cómo diste tú con ese programa? O sea... Yo andaba buscando una maestría de ingeniería mecánica en inglés en Europa, pero yo no quería que fuera en Gran Bretaña. Entonces al final terminó
habían dos opciones solamente, en Alemania y en Suecia. Yo encontré la de Alemania mucho primero, apliqué y duraron muchísimo tiempo procesando los papeles, era muy lento. Y en eso me llamó Manuel Poole Johnson. Otra vez. Otra vez. Y me dice, ¿tú has considerado Suecia? Y me vendió Suecia como el que me está vendiendo una casa. Me vendió Suecia. Él fue en una ocasión y visitó Volvo. Y a partir de ahí me hizo un pitch. Me la vendió. ¿Te convenció? Sí. Entonces yo dije, bueno, ok, voy a ver qué hay en Suecia. Y apareció esa otra maestría, que era la única que daban en Suecia para ingeniería mecánica en inglés en ese momento. Un par de años después abrieron otra en KTH, Royal Institute of Technology, a donde después fueron a estudiar 2 personas que fueron estudiantes míos. Y en ese momento entonces la gente de Suecia me respondió inmediatamente. Todo me lo pusieron cómodo. No, pero ven, no te preocupes, te queremos aquí. Y cuando la gente de Alemania me mandó la carta diciendo, ya, puedes venir. Yo tenía mi ticket. Tú tenías todo listo para Suecia. Sí. Y no me arrepiento. Así que fui a Suecia y ahí empezó esa otra etapa. Estamos hablando de que, ok. Eso fue primero una maestría de ingeniería mecánica con diseño industrial y después lo del el estudio de doctorado que era solidificación de hierro fundido. Sí, cosas bastante diferentes, no me las esperaba, ¿no? Estamos hablando de que tú llegas a Suecia, o sea, no es llegar a un país habitual para un latino, y menos para un dominicano. O sea, hay un tema cultural, hay un tema de costumbre, hay un tema de idioma. O sea, tú buscaste un programa en inglés, pero el idioma oficial es sueco. Uno se acostumbra a su país, ¿verdad? Y de repente tú llegas a un lugar tan diferente, donde tú no entiendes ni los letreros en la calle. Y eso te impacta. Sí, espérate. Sin lo que tenemos hoy. O sea, que tú no puedes entrar a una inteligencia artificial y que te diga todos los nombres de la calle, qué significan, o YouTube, o traductores, o lo que sea. No había un Google. No había nada. No. Así que hubo un choque cultural. Eso de que uno se monta en un tren o un autobús y nadie habla con nadie. Si cuando aquí uno se monta en un carro público y sale el primo hermano del chofer, ¿entiendes? Si a mí me han puesto paletera y choque cultural, literalmente. Así que allá es algo bastante diferente. Y por supuesto está lo de el aislamiento, porque yo llego solo, ¿no? Y me mantengo así por muchísimo tiempo. Y yo lo que hice fue enfocarme en estudiar. Yo trabajaba muchísimo. A veces yo compraba comida y amanecía en la universidad varios días consecutivos. Dedicado. Sí. Totalmente. Sí, a eso es lo que yo fui. Y funcionó. Yo puedo decir que gracias a ese esfuerzo, que no me lo pidió nadie, las cosas funcionaron. Me quedé. Me hicieron ofertas. Háblame un poquito de esa parte, el tema de las ofertas, o sea, ya entrar en el mundo laboral, y eso es otro reto, porque una cosa es lo que acabamos de mencionar, el aspecto cultural, el idioma, pero ya después cuando uno va a una compañía, las reglas del juego cambian también. Bueno, también hacer la transición de estudiante a empleado, porque el que es estudiante no puede estudiar no puede trabajar en la misma condición que un ciudadano. Es una condición especial. Pero para hacer esa transición también hubo un proceso. Pero primero, el primer trabajo que no fue a través de la universidad, porque lo de doctorado también fue pagado. Pero fuera de ahí, empecé como consultor en una compañía de ingeniería, a dar consultoría de ingeniería. Y al principio, bueno, imagínate, Rubén tiene un currículum en español con todas sus referencias en República Dominicana, y esa gente, para ellos les da lo mismo llamar o no llamar a nadie, porque no lo conocen a nadie, no pueden ni siquiera hablar con ese alguien a quien pueden llamar. Entonces recuerdo que Alexander Popovich se llamaba la persona que me reclutó en esa compañía. Me dijo,
bueno, no tenemos acceso a tus referencias, ¿verdad? Aquí en Suecia, por ley, te podemos ofrecer un periodo de 6 meses de prueba. Yo no tengo problema, es decir, yo apuesto a mí, ¿verdad? Ahora, yo quiero que por escrito se ponga ahí que a los 6 meses vamos a renegociar las condiciones. Mis condiciones en base a mi desempeño, porque yo sé que eso es lo que él no sabe. A los 6 meses, básicamente, hubo que duplicarme el salario. Y como en 2 años yo llegué a donde se podía llegar, en esa compañía. Y en ese momento estaba como consultor en Electrolux. Yo hice consultoría en General Electric, la parte de salud, donde hacían unas columnas de cromatografía para sintetizar insulina, me parece. Ahí me dieron el blueprint de una de esas máquinas. Mira, la máquina está filtrando, encuentra dónde es. Pum, me lo pusieron ahí y se fueron. Y ¿Te tocó? Sí. Al final era un problema con acumulación de tolerancias y eso, pero terminé en Electrolux y cuando estaba ahí me ofrecieron trabajo en Electrolux. Otra vez el mismo tema de que yo trabajo mucho, entonces no le convenía a este consultor, pero yo estaba resolviendo muchas cosas. Les armé una red mundial de prototipado. Estaba trabajando en el departamento de diseño de Electrolux. Mira cómo son las cosas. En el ITRA yo era un ingeniero donde todos mis vecinos, por lo menos el equipo de CAD y el equipo de CAD-CAM, que eran los vecinos inmediatos, todo el mundo era diseñador y yo era ingeniero. Ahí estaba yo en Electrolux en un piso donde yo era el ingeniero. ¿Y el resto de diseñadores? Diseñadores industriales, todo el mundo. Todos. Sí. Y entonces lo que yo hacía era que cada vez que había que hacer un prototipo, yo buscaba la manera de fabricar el prototipo. Y ahí me hice de una red mundial de fabricantes de prototipos en Taiwán, en Estados Unidos, en Brasil. Y después de eso pasé a trabajar como manager dentro de Electrolux, de un equipo que hacía los empaques para los productos y hacía también toda la fotografía de lo que salía en el empaque y todo, bueno, todo el diseño gráfico utilizando la copia, el texto que le daba marketing para los empaques. Y a raíz de ahí rediseñamos, por ejemplo, los empaques para los productos eco-friendly que tenían. Ganamos un premio en el Red Dot Design Award de Packaging por reducir el CO2, qué sé yo cuánto, cambiar las tintas por este otro tipo de tinta. Al final se hicieron muchas cosas en ese equipo también, desarrollo de procesos y eso. ¿Te hace falta dar clase? ¿O te ha, no sé, tú sabes te que trae nostalgia? Tú sabes que para mí eso fue una experiencia muy gratificante. Y yo diría que eso es algo que, aunque no lo tengo en mi futuro inmediato, no me molestaría, porque siento que es una forma de devolver. En aquel momento era una forma de dar, ¿verdad? Porque uno era un muchacho también. Nosotros teníamos más o menos la misma edad que los estudiantes de nosotros. En muchos casos sí. Sí. Hasta más viejo que uno en algunos casos. Sí, sí. Pero ahora uno pudiera agregarle el valor de la experiencia. De 20 años más de experiencia, ¿no? Así que sí, eso fue una experiencia muy positiva para mí. Ver cómo esos muchachos, sobre todo, por ejemplo, los que llegaban becados, después conseguían trabajo haciendo lo que uno le enseñó y que a partir de ahí se abrían camino. Eso es muy gratificante. No hay duda. Y es algo como que uno siempre lo va a llevar. O sea, todo el que ha dado clase, de alguna manera, entiende lo que es dar. Yo di clase allá en Suecia. ¿Te tocó también allá? Di unas clases en los laboratorios de Finite Element Analysis con Abacus. Y ahí yo fui la primera persona que introdujo videoclases, porque yo estaba cansado de que me hicieran las mismas preguntas. Entonces yo grabé todo lo que había que saber, lo edité y yo le decía, mire, usted se va a ver
todos estos videos. Yo estaba ahí, presencial, pero todo el mundo audífono, chequéese la clase, si tienen preguntas yo estoy aquí. Pero vean el video. Pero vean el video. Y a partir de ahí la universidad empezó a implementar otro tipo de soluciones como un poquito más avanzadas para dar clases en video. ¿Cómo tú te visualizas ya hablando hacia el futuro? Tú dijiste al principio que lo tuyo era, en ese momento, no sé si sigue siendo así, crear, inventar. O sea, tú nunca has estado quieto. No, yo sigo trabajando en desarrollo de productos. Ahora mismo estoy en la industria automotriz. Pero sí, me interesa mucho crear. Yo me involucré en lo de la creación de libros para niños. He publicado 2 libros infantiles, los 2 premiados, así que quedaron bien. También me involucré en lo de Tope Tope, con Marel, donde hicimos una serie de animación infantil con contenido original. Sí, guiones, canciones originales, todo. O sea, ahí aprendí yo a animar. Lo hacíamos todo, escribíamos los guiones, escribíamos las canciones, animábamos nosotros mismos. Luego conseguimos un equipito que nos ayudó con eso. Es decir, Tope Tope también. Estuve en emprendedurismo, trabajando con una patente sueca para desarrollar un producto combinando IoT y AI. Después estuve trabajando en la industria automotriz, responsable de la cuenta con Volvo para unos productos que básicamente convierten el voltaje de la batería, el voltaje que necesitan los sistemas críticos del vehículo, como el sistema de los frenos, del guía, de la computadora, para camiones eléctricos. Porque, bueno, están bastante avanzados en ese tema por allá. Entonces teníamos Volvo, Scania, MAN, Mercedes. Después trabajando en otra compañía también con productos automotrices, con un sistema que purifica el aire que entra a la cabina antes de que entre a la cabina, algo que interrumpe el flujo del aire en el vehículo, que lo monta el fabricante. Ahí estaba manejando primero el proyecto de Mercedes, primero Audi, Porsche y después Mercedes-Benz. Y ahora estoy en otra compañía también relacionada con vehículos eléctricos, que tiene como clientes, tiene muchos fabricantes de vehículos de lujo. Y en este caso es infraestructura para cargar vehículos eléctricos. Así que me he mantenido en desarrollo de productos, cosas bastante diferentes todas, pero no se me acaban las ideas, tengo más ideas para cosas fuera de ahí. Vengo con un proyectico por ahí que será una sorpresa después. Bueno, esperamos verlo. Bueno, el tiempo se nos está terminando y algo que nosotros siempre pedimos es que a nuestro invitado nos dé un mensaje a la audiencia, a quienes nos ven y nos escuchan. Tú has hablado de tu trayectoria, has hecho muchas cosas. Igual, hay admiración mutua, yo lo sé, pero cuando uno llega a tantos sitios y hace tantas cosas, uno dice, bueno, esto puede ser un ejemplo para otros. Sin humildad. Yo no me veo... Yo hago mi trabajo, pero le pudiera decir a otro que quisiera explorar algo un poquito más allá de lo que tiene inmediatamente al frente, que se puede, que, mira, para mí fue un cambio muy grande, pero si uno se da la tarea de abrirse camino, se puede. Es decir, no había ningún precedente en mi familia de alguien que se hubiera ido del país a hacer todo esto solo. Bueno, yo lo hice. Y a partir de ahí, bueno, ahora tengo 3 hermanos que viven fuera del país. Siguieron tu paso, básicamente. Yo no lo diría así, pero si por lo menos sirvió de inspiración para ver con un ejemplo que se puede, eso me da satisfacción. ¿Qué le puedo decir?
vamos a trabajar, vamos a crear, vamos a tratar de dejar este mundo mejor de como lo encontramos. Sin duda. Yo creo que es un mensaje bastante claro, corto, pero contundente. Hermano, muchísimas gracias por invitarme. No, gracias a ti por acceder, gracias por venir desde Suecia a lo que sea que tú vayas a hacer o lo que estés haciendo, pero sacar una hora de tu tiempo, que yo sé que muchas veces es complicado, sobre todo después que uno llega de un mundo tan organizado a uno no tan organizado, para llegar aquí hoy, por ejemplo, que es un sacrificio. Yo no tengo problema en hacer algo para organizarlo. Así que... No, gracias a ti. Y bueno, despedir este episodio nuevamente invitándoles a escucharnos en Spotify, en Apple Podcasts y vernos en YouTube. No olviden dar like, suscribirse y activar la campanita. Nos vemos en un próximo episodio.